Buen día. Esta ponencia desarrollada por Joana Quiroga Carreño, Jairo Galindo Cuesta y Cristina Hennig Manzuoli pretende analizar cómo la estrategia, la innovación y las nuevas habilidades están cambiando el equilibrio de poder en el mundo y qué significa eso para la educación, el empleo y la independencia tecnológica de los países, ofreciendo ideas que ayuden a tomar mejores decisiones en el mundo y qué significa eso para la educación, el empleo y la independencia tecnológica de los países, ofreciendo ideas que ayuden a tomar mejores decisiones en tiempos de cambio acelerado. El problema central que se aborda es cómo los países latinoamericanos están adoptando tecnologías educativas diseñadas en otros contextos, pero sin cuestionarse quién los crea, con qué objetivos y a quién beneficia. Esto se resuelve capacitando a más docentes en herramientas digitales. Lo que se necesita también es preguntarse quién define las habilidades del futuro y qué pasa con la autonomía educativa de América Latina cuando acepta esas definiciones sin adaptarse a su propia realidad. El programa que se propone con esta revisión realizada combina competencias ambientales, tecnológicas y sociales usando el aprendizaje basado en problemas, donde la idea es muy simple. Los estudiantes parten de problemas reales de su entorno, como las basuras, la energía, el agua, y diseñan soluciones concretas. No se aprende desde la teoría. El conocimiento surge al enfrentarse al problema. Así los estudiantes desarrollan pensamiento crítico y creatividad y el aprendizaje tiene un impacto real. Algunos ejemplos muestran que esta transición ya está en marcha. Por ejemplo, la empresa Tesla redefinió la industria automotriz al demostrar que los vehículos eléctricos podrían ser competitivos y deseables, acelerando así la carrera global por tecnologías de transporte limpio. Otras empresas, por su parte, realizaron unas de las transformaciones competitivas más radicales de las últimas décadas, abandonando progresivamente los combustibles fósiles para convertirse en líderes mundiales de energía eólica marina, demostrándose que sectores enteros pueden reinventarse. En América Latina, Natura integró sostenibilidad ambiental y responsabilidad social al aprovechar recursos amazónicos con criterios de economía circular y trabajo directo con comunidades locales. A escala urbana, varias ciudades han reducido emisiones mediante sistemas de transporte eléctrico, bicicletas compartidas y gestión digital del tráfico, mientras que universidades y centros de investigación aplican inteligencia artificial a problemas de eficiencia energética y agricultura sostenible. Muchas gracias. Entendiendo este panorama global, el verdadero desafío radica en cómo aterrizamos estas intenciones en las aulas. No se trata de añadir asignaturas aisladas, sino de articular un ecosistema de aprendizaje fundado en tres dimensiones esenciales: las competencias ambientales, las tecnológicas y las sociales. Pero estas competencias no se desarrollan en el vacío, ni de manera memorística. La bisagra metodológica de nuestra propuesta es el aprendizaje basado en problemas. A través de él, la teoría se desplaza para dar lugar a la acción. Los estudiantes asumen un rol activo frente a realidades concretas, conectando el uso ético de la tecnología con la transformación de su entorno social y ambiental. El aula se convierte entonces en un laboratorio de co-creación. Ahora bien, para que una metodología como el ABP, el aprendizaje basado en problemas, se cimente, fortalezca sus raíces, se requiere un soporte institucional riguroso que sostenga todo el proceso. Aquí identificamos dos dimensiones políticas y pedagógicas que son innegociables. La primera es el acompañamiento horizontal y la formación docente. No podemos exigir la apropiación de competencias digitales y sostenibles si no brindamos espacios institucionales para que las y los profesores reconstruyan sus prácticas con confianza y autonomía. La segunda dimensión es la equidad de acceso.
Asegurar que cada estudiante disponga de los recursos tecnológicos y la conectividad necesaria no es un asunto logístico o técnico de ninguna institución, de ninguna universidad. Es fundamental, esencialmente, una condición de justicia educativa. Sin equidad en el acceso, cualquier intento de innovación tecnológica termina por profundizar las brechas en lugar de cerrarlas. Así entonces, al asegurar estas condiciones institucionales, los horizontes del programa se aclaran hacia tres grandes metas. En primer lugar, buscamos consolidar las llamadas habilidades del siglo XXI, tales como la colaboración, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, siempre atravesadas por una profunda conciencia ambiental. En segundo lugar, aspiramos a propiciar la emergencia de ciudadanos responsables, éticos y participativos, cuyas acciones locales sintonicen con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Global. Todo esto confluye en nuestro objetivo último, una educación para el futuro. Una educación que no se limita a reaccionar ante los cambios del mercado, sino que capacita, dota a los estudiantes de las herramientas críticas necesarias para agenciar y construir en el mundo. En un mundo decididamente más justo y habitable. Con estas metas claras, doy paso a mi colega para analizar los impactos y beneficios de este modelo. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio. Doy continuidad a la propuesta que ya nos ha compartido en esta ponencia la profesora Cristina, el profesor Jairo. Mi nombre es Joana Alexandra Quiroga. Quiero hablarles hoy sobre los beneficios de la innovación sostenible, elemento clave desde esta apuesta que estamos haciendo. Es importante que entendamos que cuando hablamos de los beneficios de la innovación sostenible, no estamos hablando solo de tecnología verde o de desarrollo económico. Estamos hablando sobre todo del poder global, de las capacidades humanas y de quienes tendrán la posibilidad de participar activamente en el futuro. En ese orden, ustedes están viendo esta diapositiva de 4 elementos importantes que vamos a abordar: protección del medio ambiente, fortalecimiento de la competitividad, transformación social y crecimiento económico justo. Estos 4 elementos no son independientes, debemos verlos, consolidarlos y concebirlos como esos elementos que forman parte de una misma lógica de desarrollo humano y social, elementos claves de lo que ya hemos venido compartiendo. En ese orden, en ese primer elemento, cuando hablamos de la protección del medio ambiente, ya no puede verse como un asunto secundario. En la era de las habilidades emergentes, los países que desarrollen capacidades para gestionar energías limpias, inteligencia artificial sostenible y producción responsable serán aquellos que lideren el nuevo orden global. Hoy la sostenibilidad no es una ética ambiental únicamente, hablamos del desarrollo de esa capacidad estratégica. En la siguiente parte hablamos de la innovación sostenible, de la forma como fortalece la competitividad. En este aspecto debemos hacer una reflexión profunda aquí, y es que ya no compiten únicamente las empresas, sino que estamos hablando que compiten los sistemas educativos, las universidades y las capacidades de las personas. Por tanto, tenemos que ver que la empleabilidad del siglo XXI depende de las habilidades híbridas, como cuáles: el pensamiento crítico, la alfabetización digital, el trabajo colaborativo, la creatividad y la capacidad de adaptación. Entonces, aquellos países, aquellas naciones que no transformen sus sistemas educativos están en riesgo de convertirse consumidoras del conocimiento, mientras aquellas que se den el lugar de transformar los sistemas educativos estarán llamadas a hacer la producción de la innovación con estos elementos que les acabo de compartir como el elemento esencial y transversal en este aspecto. Cuando hablamos de esa transformación social en una articulación con cada uno de los elementos del fortalecimiento de la competitividad, de la protección del medio ambiente, debemos entender que toda innovación tiene un impacto sobre las formas de vida.
sobre las relaciones humanas y sobre las oportunidades. Por eso la innovación sostenible debe entenderse como una herramienta para reducir las desigualdades y no para profundizarlas. Eso es un elemento clave dentro de esta apuesta. Por tanto, cuando hablamos de la verdadera transformación, ocurre cuando la tecnología y el conocimiento permiten dignificar la vida de las comunidades, donde pertenecen las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos, y les permite ampliar las posibilidades de participación social. Cerrando este aspecto de estos 4 elementos o beneficios de esa innovación sostenible, está el concepto de crecimiento económico justo. Es importante trascender una idea que siempre ha estado allí implícita, y es que crecer económicamente no siempre significa el desarrollo social. Por lo tanto, en la actualidad lo que estamos enmarcando es que el desafío global permite construir economías capaces de generar riqueza sin destruir, sin afectar el tejido social, ni el equilibrio ambiental. Por lo tanto, aquí quienes nos están escuchando debemos comprender que la educación cumple un papel decisivo en este aspecto, porque es la que va a permitir formar y que se desarrollen esas capacidades necesarias para la participación de estas comunidades y por lo tanto entender una nueva economía del conocimiento. Ahora bien, esta diapositiva que estamos viendo en este momento introduce una tensión muy importante. La innovación sostenible no siempre es inclusiva y eso lo debemos entender. Esta afirmación es profundamente relevante y qué importante que en esos escenarios académicos pueda ser de importante reflexión. Porque muchas veces hablamos de innovación como si todos pudiéramos acceder a ella en igualdad de condiciones. Pero en la realidad y en las experiencias que hemos vivido, esto es un asunto diferente, porque existen condiciones económicas que restringen esa participación, existen condiciones sociales que reproducen esas desigualdades bajo discursos verdes y condiciones culturales que en muchas ocasiones limitan la apropiación real de esas soluciones sostenibles. Entonces esperamos que estos elementos claves que acabamos de compartir sean de reflexión y lo puedan llevar en términos de cada uno de los puntos que presenta la siguiente diapositiva. También aparece un tema central que es importante mirar y es la formación docente. Y debemos entender que no existe transformación educativa si los maestros y las maestras no se preparan y no cuentan con las capacidades para comprender críticamente la tecnología, la sostenibilidad y las habilidades emergentes, desde el lugar y desde el territorio donde cada uno desarrolla su rol como maestra y como maestra. Es un elemento clave de reflexión, de análisis en cada una de las particularidades de los territorios. El maestro y la maestra dejan de ser únicamente esos transmisores de la información, del contenido, y se convierten en mediadores de capacidades humanas y digitales en esta perspectiva, en esta medida que lo estamos compartiendo. Siempre desde el principio humano y social, desde la construcción del tejido social y siempre desde la participación social que puedan establecer las comunidades y el trabajo y la labor docente que se pueda hacer en estos escenarios. Quizás, si pudiéramos ver, uno de los puntos más sensibles es el acceso a la tecnología. Sabemos que en nuestro país, principalmente en Colombia, no es tan fácil diferentes territorios alejados de las zonas urbanas que puedan tener acceso a la tecnología. Por lo tanto, cobra gran relevancia que en este escenario global actual, quien hace uso o controla la tecnología, controla también el conocimiento, la economía, y en gran medida pues todo lo que abarca ese elemento global. Por eso hablar de ese elemento global hoy implica preguntarnos, y les dejo esta reflexión, si tenemos la capacidad para producir conocimiento, para desarrollar innovación propia, o si dependemos tecnológicamente de otros países. Eso es un elemento importante de reflexión, de análisis.
Y vamos a cerrar esta presentación y esta discusión contemporánea y actual que estamos trayendo a este espacio, que no es solamente el pensar cómo innovar, sino para quién innovamos y desde qué capacidades lo hacemos. Eso es importante y es la reflexión con la que queremos cerrar, con las preguntas que queremos cerrar. Y es también dejarles a ustedes en pensar que la sostenibilidad, la educación y la empleabilidad están profundamente conectadas en las soberanías, en las posibilidades globales que tienen las naciones. Y el verdadero reto de nuestras instituciones educativas es formar sujetos capaces no solo de adaptarse al futuro, sino también de transformarlo. Esos son elementos claves y puntuales que debemos pensar, que debemos desarrollar. Esperamos que el componente de cada uno de los momentos que les hemos compartido en esta presentación a partir del título de nuestra ponencia pueda ser un campo de reflexión. No queremos que este espacio sea solo de escucharnos, de vernos, sino que estos elementos compartidos se gesten y se lleven a otros escenarios donde exista la reflexión y las posibilidades de mirar cómo estamos en estos aspectos y cómo los podemos desarrollar y cómo los podemos transformar. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. En la siguiente diapositiva vamos a compartirles nuestros correos electrónicos por si alguno de ustedes quiere entrar en contacto con nosotros y seguir haciendo análisis, haciendo debates en torno a este elemento que proponemos acá o el conjunto de elementos que proponemos en esta presentación y en esta ponencia. Muchas gracias.